Muy bien, chicos, buenas tardes con cada uno de ustedes nuevamente. Eh, por aquí, ya. Muy bien, chicos, me parece que sus compañeros aún se siguen enlazando. Vamos a empezar ya el día de hoy con las clases que se relacionan al área de razonamiento verbal, ¿correcto? Ya las clases anteriores habíamos estado revisando un poco de ortografía, un poco de la parte del uso de mayúsculas, de tildaciones y demás, ¿correcto? Ahora vamos a centrarnos en ejercicios o temas vinculados justamente a esta área, ¿ya? Tal como el nombre lo menciona, son ejercicios que nos van a permitir razonar, nos van a permitir analizar y lógicamente al final poder dar una respuesta, ¿no? Frente a lo que se nos está planteando. Entonces, hoy día vamos a revisar lo que es el campo semántico y vamos a revisar lo que es el término excluido, ¿ya? Quizás son temas que ya cuando han ido revisando su módulo de trabajo, como que ya se han ido familiarizando, ¿no? En sí son temas bastante sencillos y por ahí si es que quizás como que ha quedado algo, una duda, ¿no? Al momento de que han ido revisando su parte teórica, su información, ahorita vamos a aclararla de la misma manera. Si tienen dudas o consultas, me la hacen saber para que quede claro. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Miren, vamos a observar esta imagen que tenemos ahí, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, pues no, las imágenes son diversas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí sandía, tenemos que plátanos, naranjas, plumones, martillo, etcétera, ¿verdad? Si ya les dijese que hagan o formen grupos con las imágenes que tienen ahí en pantalla, ¿qué grupos realizarían o a qué elementos incluirían dentro de los grupos que establecerían ustedes? Por ejemplo, ¿qué grupos harían? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se podrán agrupar tal vez algunas imágenes o no se pueden agrupar? Luz, Sí, profesora, sí se pueden agrupar algunas imágenes. ya. ¿Cuáles agruparías tú? A ver, dame un grupo, Luz. Las frutas, Las frutas, ya. ¿Qué elementos o quiénes incluirías ahí? ¿Me estabas empezando a enumerar? Ya. Algo pasó con Luz. Ya, bueno. Ya tenemos ahí un grupo de frutas, ¿ok? ¿No? Ahí tenemos o podemos nombrarla. ¿Cómo estás, Dela? Buenas tardes. A la sandía, a la naranja, a los plátanos y me parece que es un melón. Sí, ya, listo. Por aquí, ¿no? Me hablaba de la naranja, me hablaba de la sandía, de los plátanos y del melón. ¿Ya? Por supuesto, acá se establece un grupo. Muy bien. ¿Será el único grupo que yo puedo crear o unir o establecer observando las imágenes? ¿O qué otro grupo tal vez pueden colocar ahí, Dairi? El grupo de herramientas. El grupo de herramientas, correcto, muy bien, el grupo de herramientas. Por ahí, ¿no? Tenemos aquí al martillo. ¿Qué tenemos por aquí? Un alicate, un serrucho. ¿Qué más hay? Allá, el destornillador, que sería este de aquí. Ya, listo. ¿Son los dos únicos grupos? ¿Las imágenes que quedan podrán formar un nuevo grupo o no? Sí, ¿Qué grupo sería? el de los útiles escolares. El de los útiles escolares. Muy bien.
por supuesto. A ver, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí, acá. Tenemos pues un plumón, un lapicero, aquí unos colores, un lápiz. Correcto, miren, hemos armado en realidad, observando la imagen, tres grupos importantes, ¿no? Un grupo de frutas, un grupo de herramientas y un grupo de útiles escolares. Perfecto, por supuesto. ¿Por qué he hecho estas agrupaciones? ¿Por qué decimos un grupo de frutas, un grupo de útiles escolares, un grupo de herramientas? Porque al observar las figuras que tenemos, hemos notado que comparten. ¿Qué compartirán para yo poder o haberlas agrupado? ¿Qué tienen en común? Pertenecen a un mismo, una misma clase en realidad, ¿no? Tienen las mismas características, tal vez la misma utilidad dentro de, ¿no? Pertenecen a algo en específico, ¿no? Por ahí si yo hubiese encontrado, por ejemplo, a un loro, a un águila, a un cóndor y a un tucán. ¿Cómo hubiese yo denominado a ese grupo de elementos que acabo de nombrar? ¿Cómo le pondrían? Mamíferos, porque, bueno, no serían, ¿no? ¿Qué serían? ¿Qué nombre le darían a ese grupo? ¿Aves? Aves, claro, ¿no? Grupo de aves, correcto, muy bien, Jerónimo, Danet, Daisy, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, profesora, yo observo a esos cuatro elementos y veo a ver qué de peculiar y de similar, qué aspecto tienen en común. Entonces, yo observo qué elementos comparten características para poder unirlas en un solo grupo, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de campos semánticos. Nos vamos a referir a un conjunto de términos que se van a relacionar, que se van a vincular, que van a compartir algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes o escuchan a alguien, ustedes nombran margarita, rosa, tulipán, girasol, claveles, gladiolas, etcétera. Todos esos elementos comparten una característica y es que su campo semántico van a ser que son flores, ¿ya? Porque todos esos elementos mencionados tienen esa misma clase, pertenecen a esa clase. Ahora, otro ejemplo. Cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, por ejemplo, rombo, ya. Son elementos que pertenecen a una misma clase, que tienen o comparten el mismo campo semántico. Ese campo semántico en esos ejemplos o en estos elementos son o que se refieren a figuras geométricas, ¿no? Entonces, ahí están las cualidades, ahí están sus características en común. Lo mismo, ¿no? Índice, pulgar, meñique, anular, etcétera. Ya son pues los dedos de la mano, ¿no? Porque nuestros 5 deditos tienen nombre, cada uno de estos, ¿no? Entonces, allá pertenecen a la misma clase. Entonces, el campo semántico es eso, es esa agrupación de palabras que vamos a hacer, que vamos a realizar, pero teniendo en cuenta qué aspecto los une, qué aspecto comparten, qué aspecto permite en este caso que puedan establecerse dentro de un grupo como tal. ¿Listo? Vamos aquí. Miren, ve, por ejemplo, yo tengo aquí, cuando yo hablo de campo semántico, tenemos, miren, dice, identifique el campo semántico de cada grupo de palabras y copia la respuesta. Bueno, y ustedes no van a copiar nada, ¿no? Vamos a ver en la misma diapositiva. A ver, silla, banco, mecedora, ¿qué son?
¿Cómo se llamará el campo semántico de esos elementos mencionados? De silla, banco y mecedora, grupo de muebles. A ver, muy bien, a ver, Jerónimo. Correcto, su campo semántico es muebles, muy bien. Siguiente, dice, maderas, no, muebles en sí, ¿ya? Mástil, quilla, timón. ¿Cuál será el campo semántico de ese grupo de palabras? ¿Cuál será? Profesora, nunca he escuchado qué es quilla. Para mí quilla es luna, ¿no? El mástil, quilla y el timón, ¿ya? Van a ser elementos que van a compartir el campo semántico de ser las partes de un barco, ¿ya? Vamos con la que sigue. Colombiano, venezolano y chileno. ¿Cuál será el campo semántico? ¿Cuál será, chicos? ¿Qué será? Colombiano, venezolano, chileno, países. Ya, países sería si dijese Colombia, Chile, Venezuela. Claro, ¿no? Daisy, nacionalidades. Muy bien. Ahora sí, ¿ya? Siguiente, pedal, manubrio, gomas. ¿Cuál será su campo semántico? ¿Cuál será? Pedal, manubrio, gomas. ¿Son parte de qué? Ahí ya les di una ayuda. Partes Carro. de un carro. Es relacionado más a las partes de una bicicleta, ¿ya? Porque la bicicleta en su pedal, ¿ya? La siguiente, sencillísimo. Rocío, Consuelo, Amparo, campo semántico. ¿Cuál será? Esa está sencilla. ¿Cuál será su campo semántico? Jan. De nombres. Ya, pero hay que agregar algo ahí. Porque nombres también puede ser Martín, Marcos, Mateo. Nombres propios. Nombres femeninos. Ahora sí, ahora sí. Nombres de mujeres o nombres femeninos. Ya, pero un momento. Ya. Nombres de mujeres o nombres femeninos. Ok. Oro, plata, cobre, ¿qué son? Materiales. Minerales, me dice Jerónimo. Son metales preciosos, ¿no? Ya, vale. Hormiga, escarabajo, mariposa. ¿Cuál será su campo semántico? Insectos. Insectos, ya. Sacapuntas o tajador, por cualquiera de los dos, lo que lo conozcan. Lápiz, Jan. Útiles escolares. Útiles Ya. escolares. Jan, y la 9, enero, marzo y mayo. Meses. Los meses del año. Los meses del año. Y el último, Saturno, Júpiter y Neptuno, ¿qué será? Los Los planetas. planetas, profesora. Ya, ahora sí. Los planetas. A ver, denme un minuto, por favor. Listo. Entonces, esto, vamos a completar nuestra diapositiva. Ahí está.
Campos semánticos de los elementos mencionados. Comparten características que los incluyen dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, ahora sí vamos a hacer aquí al revés. Tenemos el campo semántico ya establecido. Lo que vamos a hacer nosotros es añadirle un elemento más. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el campo semántico zapatos. Y dentro de ese campo semántico tengo como elementos a sandalias, chancletas. ¿Qué podrían agregar ustedes? Botas, ya, muy bien, Jerónimo, unas botas, por supuesto, porque estamos hablando de zapatos. Yo no podría agregar ahí, por ejemplo, guantes, porque, profesor, ¿eso qué tiene que ver? Se sabe que los zapatos son utilizados en los pies, ¿correcto? No en la mano. Entonces, correcto, botas, ya, por ahí me van a decir seguro tacos, bailarinas, ¿qué más hay? Zapatillas, etcétera. ¿Ya? Vale, muy bien. 2, colores primarios, azul, amarillo. Rojo. Rojo. Rojo, profesora. Ya, listo. Capitales del mundo, Lima, Caracas. A ver, historia, capitales. ¿Qué capital podrían aumentar ahí? ¿Qué capital podrían agregar? ¿Qué capital se les viene a la mente? Madrid. Ya. Listo. A ver. Madrid, Madrid, Madrid. Ya. Listo. Ay, Dios. Ya. Lima. Ya. Lima, bueno, ya también, aunque en el mismo ejercicio me parece que lo mencionan. Ya. Enfermedades. Mi campo semántico es enfermedades. Elementos, tengo sarampión, papera, Hepatitis. hepatitis. Ya, listo. Profesora gripe, también. COVID, bueno, también. No, bueno, que eso fue más un virus. Recipientes para beber líquido. Taza, Vaso. copa. ¿Dónde más beben líquidos? Vaso. Vaso. Ya, listo, perfecto. Días feriados, Navidad, Año Nuevo. 28 de julio. Ah, ya, esas son fiestas patrias, claro, 28 de julio. Bien, listo. Postres, tenemos pastel, tenemos flan. ¿Qué otro postre? Crema Los volteada. ¿Cuál? Mazamorra. Mazamorra, Gelatina. gelatina, ya. Muy bien, ¿qué más? Meses de 30 días. Abril, junio. ¿Quién más tiene 30 días? Septiembre y noviembre. Ya. Abril. Septiembre. Abril, que ahí tenemos ya, tenemos abril y tenemos junio. Por aquí me dicen septiembre y noviembre, claro. Septiembre y noviembre, por supuesto. Aves, tengo pájaro carpintero, ruiseñor, ¿qué más tengo? Loros. Loro, ya, ya. Y el Tucán. último, partes de la casa, paloma, me dicen, ya, muy bien. Partes de la casa, sala, cocina, Comedor. comedor, por ahí cuarto, dormitorio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros trabajamos campo semántico, vamos a hacer los ejercicios de esa manera. Allá, ¿qué cualidad comparten? Y las hago grupito. No, en este caso, que fue al revés, ¿no? Nos dieron los campos semánticos y lo que tenemos que hacer es agregarle un elemento o dos elementos que cumplan, lógicamente, el requisito. Si no, pues lógicamente no estaría trabajando campo semántico. Al contrario, estaría agregando un término que probablemente nada tendría que ver con eso. ¿Ya? Entonces,
Hasta ahí que vamos con campo semántico. Vamos ahora aquí. Cuando nosotros hablamos de término excluido, vamos a tener en cuenta esto que vamos a observar aquí. Tengo 4 opciones. Tengo a Hera, a Zeus, a Demeter y tengo a Frigg. ¿Cuál de las imágenes consideran ustedes que debe ser eliminada? Perdón. Profesora, nunca he escuchado este tipo de nombres, ¿no? Tal vez por ahí uno que otro me suena, profesora, pero no son todos, ¿ya? Les paso a explicar. Algo breve nada más, si no, nos vamos a extender mucho. Hera pertenece a la mitología griega, a la literatura griega, y es considerada la diosa del matrimonio, ¿ya? A Zeus probablemente sí lo conocen, sí han escuchado hablar de él. Él es el dios de los dioses prácticamente. También involucrado, considerado o estudiado o nombrado dentro de la literatura grecolatina, al igual que Hera, ¿ya? También tenemos a Demeter. Demeter era la diosa, una diosa también de la época grecolatina, ¿ya? Ella era la madre, en este caso, que la atribuían o la llamaban la distribuidora, ¿ya? Que estaba asociada a la agricultura, por eso es que la ven en la imagen con sus frutos en la mano, ¿ya? Estaba justamente alineada a la parte de la fertilidad, de la fecundidad de la tierra y demás. También perteneciente, como les digo, a la literatura grecolatina. Frigg, por su parte, profesor, es un nombre más raro, ¿no? Pero Frigg también es una diosa, ¿no? Pero es una diosa considerada o estudiada dentro de la mitología germánica. Y era la diosa del cielo, ¿ya? O sea, las 4 imágenes que ustedes tienen en pantalla son dioses, los 4. Pero ¿cuál de ellos? Yo debo decir, no, me vas a disculpar, tú aquí no debes estar. Y lo retiro, ¿no? Jerónimo me responde, ajá. Vamos aquí. Por supuesto, la alternativa D. Las 3 imágenes iniciales, todas son dioses, las 4 o los 4, pero las 3 principales o las 3 iniciales son de la literatura greco-latina, mientras que la última es de la literatura germánica. Literaturas diferentes, ya no comparten o no están establecidas o estudiadas dentro de un mismo grupo. Entonces, cuando yo hablo de término excluido, vamos a decir que va a ser aquel elemento, término o palabra que no guarda relación con las demás del grupo. Es decir, que dentro del campo semántico va a ser aquella palabra que va a estar ahí infiltrada, ¿no? No debería estar ahí, sin embargo va a aparecer. Entonces, eso es el término excluido. Como ya entendimos campo semántico, ya identifiqué que el campo semántico agrupa términos que comparten características y las hacen una sola, voy a saber que dentro de ese grupito va a haber tal vez una palabrita que no tiene absolutamente nada que ver y que no debería estar dentro de ese grupo. ¿Correcto? Esa palabra o ese término justamente es el término excluido. ¿Ya? ¿Cómo debo desarrollar estos tipos de ejercicios de término excluido? A ver, para empezar. Primer paso. Tienes que conocer el significado de las palabras con las que estás trabajando. Si tú desconoces una palabrita que por ahí tal vez está, lógicamente va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque el hecho de desconocer el significado va a hacer que tal vez caigas en el error de decir, ya, esto de aquí no debería estar y lo retires, cuando en realidad no debería ser así. Entonces, 1. Determina, conoce el significado de todas las palabras que conforman esa serie, que conforman en teoría o en apariencia ese campo semántico. 2.
Después de que tú ya sabes lo que significan tus 5 palabras, 4, 6, dependiendo de la cantidad, ya puedes identificar qué relación comparten este grupo. Tal vez son palabras que te hablan de muebles, son palabras que quizás inician con una determinada letra o vocal, tal vez son palabras que se vinculan a las partes de un mercado, o son elementos o palabras que comparten el hecho de que tal vez son los días de la semana, etcétera, ¿no? Identifica su relación, a ver qué cosa en común tienen las palabras o los términos del grupo. Y después de establecer esta relación, es donde tú te vas a dar cuenta qué término no debería estar ahí. Y ese es el término excluido. Como el propio nombre lo dice, lo vamos a retirar, lo vamos a excluir. Lo vamos a tomar y le vamos a decir, tú aquí no perteneces, por favor, te retiro, te saco un costado, te tacho, porque tú aquí no debes estar, porque no compartes la misma relación, las mismas cualidades, las mismas características del grupo en general. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar con término excluido. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de aspectos o criterios yo debo tomar o tener en cuenta cuando trabajo, en este caso, términos excluidos? Tengo que ser muy observador, tengo que ser muy analítico, porque a veces la respuesta puede estar a simple vista, pero en otras voy a tener que analizar tal vez palabra por palabra. Primer caso, mire. Primer principio o criterio a tener en cuenta es los rasgos gramaticales. ¿A qué me refiero con eso? A que tal vez mi grupo de palabras son todos verbos y por ahí hay un sustantivo involucrado. O tal vez mis palabras todas son agudas y por ahí hay una esdrújula que está camuflada. O tal vez mi grupo de palabras son todas adjetivos, pero por ahí hay un sustantivo involucrado. Entonces, tengo que también tener en cuenta eso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un grupo que dice belleza, hermosa, preciosa, guapa, agraciada, atractiva. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra o el término excluido en ese grupo de 6 palabras mencionadas? ¿Cuál será la palabra que yo debo decir o retirar, ¿no? O no incluir dentro del grupo? A belleza, a hermosa, preciosa, guapa, agraciada, atractiva. Dairi, te escucho. Agradecida. Ya, para Dairi, agradecida. Luz, Agraciada, profesora. agraciada, ya, voy teniendo 2 respuestas. Sally también me dice agraciada. Ya, ¿alguien quiere agregar tal vez su participación o comparten la opinión? Y ya tengo aquí a 2 grupos divididos. Uno me dice, profesora, la palabra que deberíamos retirar es agraciada y su compañera me dijo, guapa me dijiste, ¿no, Dairi? Atractiva, Hermelinda, uy, uy, uy. Miren. Belleza. Ya, Danet me dice belleza, ya. Todos han elegido una palabra al parecer, ¿no? Miren, yo analizo y yo digo, a ver, voy a empezar del final hacia el principio, ya voy a hacer un cangrejo hoy día, en esa parte. Atractiva. Mi amiga es muy atractiva. Allá. Mi amiga es muy agraciada. Ok. Mi amiga es muy guapa. Mi amiga es muy preciosa. Mi amiga es muy hermosa. Mi amiga es muy belleza. Como que hay uno ahí que está desentonando, ¿no? Que en este caso sería, por supuesto, Danet, Jerónimo, belleza, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, las palabras hermosa, preciosa, guapa, agraciada, atractiva, etcétera, son sinónimos y a su vez son adjetivos calificativos, porque me estás dando una información respecto a un sustantivo que puede ser tu amiga, tu mamá, tu hermana, tu prima, tu cuñada, tu hija, que tiene esas cualidades. Pero belleza en realidad está siendo un sustantivo, ¿no? La belleza del paisaje es asombrosa. Ah, ya. No comparten la misma categoría gramatical. Entonces, como es un sustantivo y no un adjetivo, automáticamente se va a eliminar. Ahora, morfológicamente, cuando les
Pregunta. Tengo incapaz, imposible, ilegal, desleal, ininteligible y también tengo inteligente. ¿Qué palabra debo eliminar? ¿Cuál será? ¿Cuál eliminarían? ¿Cuál excluirían de ese grupo? Tanet, Desleal. desleal, Jan. Ya, Jerónimo me dice que él sacaría imposible. Ya. Mire, cuando yo hablo del aspecto morfológico, hablo del uso de prefijos y de sufijos y de raíces. Vamos a fijarnos en lo que está en rojito, que son, se le conoce como prefijos, ¿correcto? Se le conoce como prefijos. Los prefijos son términos que se añaden a una base para, en algunos casos, darme incluso la parte del significado del antónimo de la palabra principal. Si yo retiro los prefijos, mi palabra se sigue entendiendo, ¿ya? Por ejemplo, capaz es el origen, incapaz es su antónimo. Yo le retiro el in y queda capaz. Imposible, yo le retiro el prefijo im y queda posible. Y posible es una palabra con significado, ¿correcto? Tengo ilegal. Yo retiro la i y solamente me queda legal. Ilegal es una palabra que también tiene significado. Yo voy al diccionario, lo busco, lo voy a encontrar. Desleal. Retiro el prefijo des y me quedo solo con leal. También, ¿no? Busco en el diccionario, leal me va a aparecer. Ininteligible, igualito. Yo le retiro el prefijo in y me quedo con la parte que es en negrita, lo mismo. Busco el diccionario y lo encuentro. Vamos bien. Ahora, vamos con inteligente. Yo le retiro el término in y me quedo con teligente. Yo voy a ir al diccionario y voy a buscar teligente. Y el término teligente no está, ¿no? Porque en este caso, el uso o la presencia del prefijo en realidad no se va a marcar, ¿ya? Entonces, estos términos de incapaz, imposible, ilegal, desleal, ininteligible, son términos que tienen un prefijo de negación, o sea, me dan el antónimo del significado principal. Mientras que en el caso de inteligente, no presenta prefijo. Eso es una palabra única. No la puedo separar. A ver, eso es tu prefijo y eso es tu raíz, como en el caso de las anteriores. Vamos con la parte de sinónimos. Tengo vetusto, loco, chalado, besánico, chiflado, ido. ¿Cuál será ahí el término excluido? Obviamente, cuando me hablan de sinónimos, recuerden, son palabras que tienen el mismo significado o parecido significado. Se escriben diferente, por supuesto, pero al final están refiriendo a lo mismo. ¿Cuál de esas 6 palabras debería ser un término excluido? ¿Cuál de ellas, en otras palabras, no es sinónimo de las otras? ¿Cuál será? ¿Cuál será el término excluido ahí? Vetusto, me dice Sally. ¿Ya? Claro, mire, los términos loco, chalado, besánico, chiflado, ido son sinónimos. Son términos que aluden a una persona que está, pues, ¿no? Que está, no tiene, ha perdido juicio, ¿no? Actúa sin motivo y sin razón. Mientras que vetusto ya se refiere a una persona que ya, pues, es vieja, ¿no? Es avanzada de edad, es una persona vetusta. O sea, en lugar de decirle, "Ay, ya, no sé, mi abuelito es, ya es viejo, está viejito", digo, "Ay, ya, mi abuelo es una persona vetusta", ¿no? O es vetusto. Te estás refiriendo a ello. Entonces, el término excluido es eso, es aquel término que no va a compartir algún tipo de rasgo. Entonces, son los 3 tipos que vamos a tener en cuenta. Miren, yo tengo aquí lo siguiente. ¿Qué término en la 1 no guarda relación? Mi término general es escuálido. ¿Cuál de las 5 alternativas es su antónimo? Su antónimo se podría decir en ese caso. Escuálido es una persona
que está muy delgada, ¿no? Muy flaquita, ¿no? Profesora, mi hermana es bien delgada. Ah, ya, es una persona escuálida, ¿no? ¿Cuál es su término excluido? Miren, ahí tenemos enclenque, esmirriado, esquelético, famélico y tenemos robusto. ¿Cuál término eliminamos? Sally, robusto, me dice. Correcto. Muy bien. Los demás también, por favor. No creo que Sally nomás está en clase. Y en la 2 tengo quiromancia, cartomancia, piromancia, hidromancia, transhumancia. ¿Cuál será la palabra que yo debo excluir? El término excluido. Profesora, todas terminan en mancia. Sí, es cierto. Luz, levantaste tu manito. Ujú. Dinos, Luz. La E, Jerónimo. La E, profesora. La E. Por supuesto, la E. Muy bien. Vamos con la 3. Tengo rebelde. Tengo desobediente, indisciplinado, indomable, desaliñado, indómito. ¿Cuál será el término excluido en ese grupo? Indómito. Indómito. ¿Ya? ¿Coincidimos todos en que es indómito? A ver, por aquí. Y la E, indómito. Ya. Rebelde es una persona que no hace caso, ¿no? Que le gusta hacer su voluntad, ¿no? Que no escucha razones ni motivos de nadie, ¿no? Es lo que quiere, es lo que es su ley y lo va a hacer, esté en lo correcto o no, pero lo va a hacer. ¿Listo? Pero ahí hay una palabra que no comparte ese mismo significado, ¿ya? Indómito, me dice la mayoría, pero si yo busco ahorita en mi diccionario, ya a ustedes buscan en su diccionario ahorita, van a encontrar que indómito refiere a alguien que también pues es difícil de controlar. Es alguien que no se deja, ¿no? Es alguien que es indomable, que es rebelde. Entonces, es su sinónimo indómito. La D, Jerónimo, por supuesto. Desaliñado es alguien que no cuida su imagen, ¿no? Que no le gusta vestirse bonito, es un loquito más de la calle, ¿no? Anda así descuidado de su figura, de su presencia, de su imagen. 4, tengo novela, hiperbatón, hipérbole, metáfora y símil. ¿Cuál lo sacamos? ¿Cuál lo apartamos? ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál será? La E, símil. Ya me dice la E. ¿Cuál será? A ver, tanto el símil como la metáfora, la hipérbole y el hiperbatón, quizás ustedes no han escuchado esos términos o como que se nos hacen nuevos, pero son figuras literarias, ya que se utilizan en poesía, por ejemplo. Pero la novela en realidad pues, no es una figura, ¿ya? No es una figura. Entonces ahí ya nuestro término correcto sería la respuesta A. Listo. Antes de ello, vamos a ver esto para que quede claro antes de revisar ese video que tenemos por ahí. Vamos aquí. Vamos a revisar esto. Aquí. Muy bien. Vamos a seguir viendo término excluido. Vuelvo y repito. Si yo no conozco el significado de una palabra, hay que buscarla en el diccionario, porque por ahí podemos cometer el error de eliminarlo, tal vez porque, ay, ¿quién va a estar buscando? ¿No? Nos gana a veces la flojera.
que buscarlo, hay que revisar, hay que ver, a ver, por ahí, y conocer, ¿no? En la pregunta 1 les dice, su palabra principal es firmeza. Y tengo solidez, debilidad, inestabilidad, volubilidad y decaimiento. ¿Cuál de esos 5 términos será el término excluido? ¿Cuál será el término que yo debo excluir? La A. Por supuesto. ¿Por qué la A? ¿Por qué no, por ejemplo, la B? ¿Por qué excluyo la A? ¿Por qué la A? Porque es la que coincide con firmeza. Es su sinónimo. Es su sinónimo. Ya. Ya, para ser más específicos. Sí es válido, muy bien. Pero si yo me pongo a leer las 5 alternativas, me voy a dar cuenta que todas tienen un campo semántico de ser antónimos de la palabra firmeza, excepto la primera, como dice su compañera, porque no es su antónimo, es su sinónimo. Entonces esa automáticamente dentro de mi grupo, de esas 5 palabritas que yo tengo ahí, se elimina porque no está cumpliendo esa relación de antonimia que sí comparten las otras 4 palabras. Tengo el término amor y entre sus elementos tengo cariño, afecto, apego, repulsión y pasión. ¿Cuál sería el término excluido? Repulsión. Repulsión. Por supuesto. Profesora, ¿qué es repulsión? Es cuando tú te sientes rechazo hacia esa persona. No sientes amor, sientes odio, sientes como que no te me acerques, no te quiero cerca. Entonces no tiene, si yo veo cariño, afecto, apego, pasión, pues son términos que se relacionan con el hecho de sentir amor, pero la repulsión no, pues, ¿no? Ustedes tal vez a sus esposos, a sus parejas, les dicen querer, pero no te me acerques. No creo, ¿no? 3, tenemos el grupo. Ese está sencillísimo. Lunes, martes, miércoles, feriado, domingo. ¿Cuál es el término excluido? La D. Claro, al ojo nada más. La D, profesora. Claro, feriado, listo. 4, tengo grotesco, que es el campo semántico, vamos a decirlo ahí. Vamos a sus elementos. Estrafalario, ridículo, estrambótico, extravagante, profano. ¿Cuál será el término excluido ahí en la pregunta número 4? Extravagante. Extravagante. No. Extravagante no podría ser ahí. Profano. Profano, profesora. Profano. Profano. ¿Dónde está mi puntero? Ya se me perdió el puntero también. Ya. Ahí, aquí está. Listo. Muy bien. Seguimos aquí. Tengo dormitorio. Cama, vajilla, pijama, almohada y dormir. ¿Cuál será el término excluido ahí? Vajilla. Claro, no es al ojo, sale. Profesora, porque en el dormitorio, ¿y qué tendría que hacer ahí mi vajilla? No tiene nada que ver, no es su espacio. 6, tengo barbarismo. Ávaro, pasear, profe, carapulcra o shopping. ¿Cuál será ahí un término o el término excluido en este caso? Carapulcra. Ya, miren, el barbarismo consiste, para tenerlo claro, tal vez por ahí como que nos genera dudas. Profe. El barbarismo es o consiste cuando nosotros pronunciamos o escribimos mal las palabras. ¿Ya? Eso es el barbarismo. Entonces, yo tengo que analizar esto, ¿no? La palabra avaro no lleva tilde. ¿Ya? En este caso hay un error, hay un barbarismo ahí. La palabra vaciar en realidad no existe. Vaciar, digo, con I, no con E. ¿Ya? El término carapulcra en realidad también está mal dicho, ¿no? El término en realidad es carapulca.
Y lo mismo con el término shopping, que es un término en realidad que no corresponde a nuestro idioma, sino que ya lo estamos castellanizando nosotros. Entonces, ahí podemos ver que hay barbarismos, pero en la palabra en donde no se ve barbarismo, sino solamente una reducción, como que la palabra grande lo han cortado a la mitad, es en la alternativa número, en la alternativa C, ¿no? Porque ahí yo no estoy ni escribiendo mal ni pronunciando mal. Ahí simplemente me he vuelto muy económico hablando o escribiendo y lo he reducido a la mitad mi palabra. En lugar de decir profesor o profesora, profe, listo. Pero no estoy cometiendo barbarismo. ¿Ya? Tenemos aquí. Universidad, semestre, aulas, investigación, cátedra, susurrar. ¿Cuál será ahí el término excluido? ¿Cuál término entre esos grupos de 5 no guarda relación, no comparte? ¿Cuál, chicos? En lo que es universidad, en las 7. Susurrar. Por supuesto, Jerónimo también por ahí me decía susurrar. Por supuesto, ¿qué tiene que ver eso con la universidad, profesora? Absolutamente nada. Siguiente. ¿Qué alternativa debemos excluir? Miedo, pavor, sonrisa, carcajada, querer amar, vibrar, sosegar, ojeriza, odio. ¿Cuál será? La E me dice. La E, profe. La también. La 8. Ya, miren, ahí podemos darnos cuenta que la característica que tienen las palabras, ¿cuál es? ¿Qué de relación hay entre miedo y pavor? También creo que tienen ahí. Es la de vibrar y susurrar. Sosegar. Sosegar. Claro, porque eso es en realidad, entre miedo y pavor hay sinonimia. Entre sonrisa y carcajada igual. Incluso ahí podemos decir que hay, incluso aparte de ser sinónimos, también nos hablan de intensidad. Porque el miedo es algo tal vez menor y el pavor pues no, o la sonrisa es algo menor y la carcajada es algo mucho más fuerte. Pero en vibrar y sosegar, ¿qué es sosegar, profesora? Es tranquilizar, es calmar, ¿ya? No tiene nada que ver, profesor, uno con otro. Listo. Tengo Osta y el duende. Ya. Bueno, tal vez ese texto muchos no lo han leído, ¿no? Tal vez la primera vez que lo ven. Vamos o les ayudo, ¿no? En realidad eso es un cuento, ¿ya? Donde en este caso no guarda relación la alternativa D, ¿ya? Vamos a la 10. Tenemos senil, mozo, longevo, carcamal y anciano. ¿Cuál será el término excluido? En la 10. ¿Cuál será? En la 10, senil, mozo, longevo, carcamal, anciano. ¿Cuál será? Anciano, profesora. Anciano. La Senil. B me dice Sally. Mozo. Mozo. Claro, porque yo me estoy refiriendo a alguien que ya es de avanzada edad. Pero mozo ya no tiene nada que ver, ¿no? Mozo más al contrario, ¿no? Es una persona joven, ¿no? Por eso es que dicen buen Senil. mozo en algunos casos también, ¿no? Pero senil, longevo, carcamal y anciano son sinónimos. Yo puedo utilizar cualquiera de esos 4, por ejemplo, para referirme a una persona, pues, ¿no? Que ya es anciana, que ya es longeva, que ya es vieja, ¿no? Tal vez para decir, porque a veces decirle viejo o vieja a alguien a veces puede sonar un poco despectivo, ¿no? Es como que la profesora se va a ofender si yo le llamo así o le digo así. Pero puedes utilizar longevo, ¿no? Puedes utilizar senil, ¿no? Se ve y se escucha tal vez mejor y no va a producir una reacción de como que, ay, me estás ofendiendo, ¿no? Porque a veces pasa. Colectivo, osario, recua, apoyada, ato, bandada. ¿Cuál será el término excluido ahí? Ato. Pollada, profesora.
A ver, como la premisa nos lo dice, son elementos que son colectivos, es el grupo de una misma especie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Recua es el colectivo de mulas, por ejemplo, ¿no? Pollada de pollos, ¿no? Ato es, significa en este caso, ¿ya? Ato está relacionado con las porciones de ganado y las bandadas de palomas, de aves en general. Pero aquí la palabra osario es la que, Osario. ajá, no guarda relación con ello porque osario tiene otro significado. Osario no es un colectivo, no es el nombre de un grupo de, sino el nombre de un lugar donde yo puedo encontrar huesos. Osario viene de óseo, ¿ya? Entonces aquí eso de aquí no tiene nada que ver. 12. Tengo el término excluido en los ejercicios color agua, amarillo, dorado, lila y granate. Eso está sencillo. ¿Cuál lo elimino? Agua. Agua. Agua, por supuesto. Agua. Siguiente dice, instrumento, acordeón, trombón, piano, tuba y trompeta. ¿Cuál lo retiro? Tuba. Tuba. ¿Por qué tuba? A ver, ¿qué de similar tendrán esos grupos de instrumento? Y por ende hay uno ahí que también es instrumento, pero no tiene esa cualidad o esa característica. ¿Cuál será? Piano. Claro, piano, ¿por qué? ¿Cuál es el rasgo que no comparte? ¿Cuál será, chicos? ¿Por qué? Si yo me doy cuenta y analizo, los instrumentos que nombran ahí son instrumentos de aire, ¿no? Porque la trompeta, por ejemplo, el aire es, ¿no? Lo que yo necesito para ejercer esa presión o esa fuerza y pueda emitirse el sonido. Pero en el piano, no, el piano es de teclas, de cuerda, ¿no, profesora? Pero el piano, ¿dónde están sus cuerdas? No se ve como en la guitarra. Por supuesto, ¿no? Pero si yo abro la parte D, voy a encontrar ahí pues las cuerdas, ¿no? Que son el instrumento de cuerda, más no cumple la otra característica. ¿Listo? Entonces, para terminar, ya, vamos a ver este videíto que está aquí. Ya, ahorita lo voy a pasar. Aquí está. Listo. Vamos a ver este video. A ver. A ver, un momento, vamos a dejar de presentar para que cargue, si no, no va a cargar. Ya, ahora sí me parece. Listo. Ahora sí. Hola, hoy vamos a hablar sobre series, término excluido. ¿Qué elementos aparecen en esta lista? Plátanos, pan, jamón, brócoli, yogurt, mantequilla, uvas, queso. ¿Qué tienen en común el grupo de palabras de la lista? Pues parece una lista de compras, ¿correcto? Y el nuevo elemento, helicóptero, ¿debe formar parte de esta lista helicóptero? ¿Voy a comprarlo en el supermercado? ¿O es un elemento que no debería estar en esta lista? Veamos entonces lo que son las series verbales. Una serie verbal es una secuencia de palabras que guardan una relación entre sí. Estas palabras tienen un vínculo y hay una lógica en el porqué de la agrupación. Por ejemplo, veamos esta serie. Azul, rojo, verde, amarillo, morado. ¿Qué tienen en común? Pues son colores.
Plátanos, fresas, mandarinas, melones, manzanas son frutas. Monos, leones, elefantes, serpientes, koalas, cebras son animales. Pero en las series también podemos tener un término excluido. Y esta es la palabra que dentro de un grupo no se relaciona con las demás. Por ejemplo, azul, rojo, verde, amarillo, morado y carro. Carro no funciona dentro de la serie. Plátanos, fresas, lechuga, mandarinas, melones, manzanas. Lechuga no funciona con las frutas. Monos, leones, elefantes, París, serpientes, koalas, cebras. París es una ciudad, no un animal. Hagamos aquí algunos ejercicios. Identifiquemos cuál es el término excluido de cada serie. ¿Cuál es el término excluido de esta serie? Escuchar, mirar, observar, luz y ver. ¿Cuál será ahí el término excluido, chicos? Escuchar, mirar, observar, luz y ver. Luz. Ya. Profesora. Luz, a ver, vamos a ver. Correcto. Es luz, que no es un verbo. ¿Cuál es el término excluido de raíz, tallo, hoja, flores, tierra? ¿Cuál será ahí el término excluido? Tierra. 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 Vamos a ver. Correcto. Es tierra, que no forma parte de una planta. ¿Cuál es el término excluido de 7, 8, 6, número o 2? ¿Cuál será ahí? Número. Número, ya. Correcto. Es número. Lo que dice número, pues no lo es. ¿Cuál es el término excluido de alegre, divertido, festivo, feriado? ¿Cuál será? Feriado. 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 Ya. Vamos a ver. Correcto. Es feriado, que no es un estado de ánimo. ¿Cuál es el término excluido de lapicero, borrador, pizarra, regla, empajador? ¿Cuál será? Pizarra. Pizarra. Ya. Muy bien, es pizarra, que no es un artículo de oficina. Espero que la Muy bien, serie- chicos. Entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy. Consultarles si tienen alguna duda o consulta o algo no quedó claro tal vez. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ya. Si no es así, cuídense, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Por favor, avancen con sus ejercicios. Y si tienen dudas, no duden en comunicarse. ¿Listo? Cuídense, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídese. Hasta luego.